¿Qué tal amigos y bienvenidos a Si Somos? Es un gran gusto poder estar con ustedes. Como siempre, estoy muy bien acompañada con nuestra querida abogada Sheila Gamboa. Sheila, ¿cómo estás? Hoy tenemos un tema muy especial y muy interesante para nuestros queridos televidentes. Claro que sí, Doris, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Ansiosa para que nos expliques un poco más cómo funciona esto de la pensión alimenticia para un ex cónyuge. Te digo, yo personalmente no sabía que existía. Claro que sí, Doris, existe y además es un recurso bastante utilizado en el tribunal. Sí, me decías. Sí, porque yo te quiero explicar que lo importante de que exista este derecho para un ex esposo es que se equilibre un poco las fuerzas en el sentido de que cuando hay un divorcio, a veces existe una consecuencia financiera para el otro cónyuge. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si tú con tu pareja han decidido de mutuo acuerdo que tú te quedas en la casa y que tú vas a trabajar en la casa y te vas a ocupar de los niños, como sucede en muchísimas parejas, y que es tu esposo que va a trabajar al exterior de la casa para aportar económicamente a este hogar, es un acuerdo en el que ustedes llegan. ¿Qué sucede si en un momento en este acuerdo el matrimonio se termina y la esposa, que siempre ha trabajado en la casa, no tiene ningún ingreso para pagar sus necesidades básicas? Entonces es por eso que existe este derecho para los ex esposos. Bueno, y entonces, ¿cómo obtener o pedir una pensión alimenticia para un ex cónyuge? ¿Qué se debe hacer? Bueno, en principio te tienes que dirigir a la corte. Para dirigirte a la corte, lo ideal es que consultes a un abogado para que él te pueda explicar un poco los criterios y la base. Pero como te digo, las condiciones principales que tiene que haber para que un ex esposo pueda pedir una pensión de alimentos al otro es equilibrar las consecuencias financieras que va a haber en este matrimonio. Por ejemplo, la madre que te ponía anteriormente como ejemplo, el tribunal va a decir, ok, ¿cuánto tiempo usted, señora, necesita para incorporarse al mercado de trabajo? Claro. Usted necesita volver a estudiar, necesita 1, 2, 3 años para volverse autónoma financieramente. Entonces, el juez le va a acordar una pensión para que durante este proceso ella pueda solventar sus necesidades básicas. O sea que es temporal, pero digamos, si una persona nunca en su vida ha trabajado, no tiene ni la remota idea de qué es ir a trabajar, porque siempre ha estado en la casa, ¿es posible que tenga una pensión, digamos, a vida en ese caso? Por supuesto, no existe temporal, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la temporalidad, entre comillas, porque va a depender caso por caso. Caso por caso, si es un matrimonio de 30 años y la señora en este momento tiene 60 años, probablemente la probabilidad de incorporarse al mercado de trabajo va a ser mínima y el juez le va a otorgar una pensión a largo plazo. Si la señora que se viene a divorciar tiene 30 años y es una persona que ha estudiado, la pensión va a ser de mucho más corto plazo. Entonces son caso por caso, pero lo importante de esto es saber que el esposo, la esposa como el esposo, porque no es un derecho únicamente de las mujeres, tenemos derecho a dirigirnos a un juez y pedir que nuestro ex esposo nos dé una pensión de alimentos, pero tenemos que encontrar los criterios que el juez va a pedir. ¿Y cuáles son los criterios? Que el matrimonio te haya traído como consecuencia un desbalance financiero, que no tengas en ese momento la capacidad de solventar tus gastos, pero que esa consecuencia viene del matrimonio. Entonces es muy importante verificar estos criterios con un abogado para poder dirigirnos a la corte. ¿Y qué es lo que pasa si después de que el abogado estipuló un monto mensual y que la pareja no cumpla? ¿Qué es lo que puede pasar en ese entonces? ¿Qué debe hacer la pareja en este caso? Bueno, si hay, porque el abogado va a determinar probablemente cuánto va a ser el monto para dirigirse a la corte. El abogado no va a determinar el monto al esposo, es el juez que va a determinar este monto y es el juez que lo va a ordenar, y si una persona no cumple con una ordenanza del juez, hay muchas formas de hacerla cumplir, como por ejemplo el ultrajo tribunal.
¿Qué es lo que pasa si el cónyuge tiene que pagar una pensión a su expareja, pero también a sus hijos y quizás no tiene el dinero para ello? Qué interesante la pregunta, Doris, porque el tribunal siempre va a favorecer, en principio, la pensión de alimentos a los hijos. Puede existir que la esposa tenga el derecho de pedir una pensión de alimentos, pero lamentablemente si la capacidad económica del obligado no le da, el juez va a priorizar siempre la pensión alimenticia para los niños. Que tiene mucho sentido. Claro que sí. Bueno, queridos televidentes, esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido cosas nuevas y cae bien este tema porque la semana próxima estaremos hablando de la anulación de la pensión alimenticia. Así es que tenemos una cita, cuídense mucho.